Regresamos a De esto no se habla en el 88.7 en Radio La Azotea con nuestro rinconcito de profesionales que son para el Proyecto Nacional y Popular. Alberto Elgarrista, Matías Martínez Gamba, Héctor Abiuso, Luis Otero. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, buenas tardes a la amable audiencia que nos escucha, nos tiene la paciencia de escuchar todos los jueves. Un tema que se ha instalado últimamente, que es el estadio mundialista, ¿no? Que ha merecido alguna crítica, así ha tomado estado público, digamos, en los medios, sobre el mantenimiento, sobre el estado actual del estadio. Y bueno, queríamos hacer una breve reseña de cómo se llega a esto, ¿no? Cómo es esta situación actual del estadio mundialista que supo ser un ejemplo en el país. Me estoy refiriendo exclusivamente a lo que significa como escenario deportivo, ¿no? Porque fue concebido en una etapa negra de la historia nuestra, ya que surge como una idea de la dictadura militar en la realización del Mundial de 78. Los milicos ahí crearon un ente que se llamaba, los memoriosos, los que peinamos canas se acordarán, Ente Autárquico Mundial 78. Era un organismo que no dependía financieramente del gobierno, sino que tenía fondos propios que venían de préstamos internacionales, de organismos como Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario, no viene al caso, era deuda externa. El objetivo era realizar un mundial y para ello se adecuaron, se pusieron a tono con los escenarios más importantes del mundo, varios estadios del país. Se remodelaron el Monumental, el Estadio de Vélez, en Rosario, y se hicieron 3 estadios nuevos, uno en Mendoza, otro en Córdoba y uno en Mar del Plata, que fue el estadio que es el Estadio José María Minella, posteriormente llamado así, bautizado por el periodista muy reconocido en Mar del Plata, una nave insignia del periodismo deportivo, Mario Trucco. Bueno, el Estadio Minella, concebido con, digamos, ideas muy novedosas para la época, de hace 45 años, en estudios importantes de Buenos Aires, estudios de arquitectura, organizaron el diseño en base a una propuesta muy desafiante de lo que es los principios de la gravedad, por decirlo de algún modo. O sea, tiene un diseño que compromete, digamos, estructuralmente al sostén, que es la platea cubierta, con un sistema de, no quiero entrar en detalles técnicos, pero es una estructura apta para cubrir grandes luces. Luz, estructuralmente, es la distancia entre apoyos. O sea, cuando uno habla de luz en la estructura, está hablando de la distancia entre apoyos. Y las distancias entre apoyos en las estructuras que nosotros habitualmente vemos no superan los 8, 10 metros, 15 metros. Acá hay una estructura que está sostenida de una manera muy audaz por 6 pórticos que habrán visto, ¿no? Que tienen como pendolones en B, que sostienen a su vez una plancha enorme, curva, que es el techo, lo que vendría a ser el techo de la platea cubierta, la principal. Bueno, últimamente han salido voces de alerta con respecto a esto, si bien uno ha estado siempre siendo un poco crítico. ¿Por qué? Porque, como decía antes, el Ente Autárquico Mundial 78, cuando se disuelve, tiene como misión dejar para el patrimonio de la municipalidad las instalaciones del estadio. Entonces, ¿qué ocurre? La municipalidad nunca tuvo la voluntad política de establecer líneas de financiamiento para el mantenimiento de esta estructura que es tan compleja y tan necesaria de mantener. Por lo menos cada 5 años, 3, 5 años hay que hacerle una revisión porque es de una concepción, ya digo, muy
complicada. Y bueno, nunca ha ocurrido eso. Las distintas administraciones o no quisieron, o no pudieron, o no supieron hacer del mantenimiento del estadio mundialista, que es una joya, como decía al principio, su razón de ser. Por lo tanto, hemos llegado a un estado de situación en donde podría ocurrir el colapso de esa estructura, de darse algunos factores concurrentes, ¿no? Y nos preocupa mucho. Así que nosotros pensamos que la municipalidad debería tomar cartas en el asunto. Ya se han alzado voces de alerta, el Club Aldo Civi, el Club Alvarado, si bien se han quejado de que esto se ha clausurado. Bueno, tenemos, digamos, el derecho a pensar de que esta clausura puede tornarse definitiva si no ocurre algo en el sentido del mantenimiento, que es lo que está necesitando el estadio. O sea, hemos recibido para el patrimonio municipal una herencia de una dictadura militar, pero bueno, debería haberse tenido más cuidado en la preservación de eso, que patrimonialmente es un hecho deportivo muy importante, ¿no? También se utilizó para los Panamericanos del 95 y las instalaciones son realmente muy importantes, así que amerita que tengamos por lo menos puesto el foco de interés en el mantenimiento de estas instalaciones. Eso es en cuanto a lo que el estadio merece, ¿no? Lo que queríamos reflexionar. A ver, Alberto, soy Luis, escúchame, vos tenías algo que contar acerca del Estadio San Martín, que en su época se había propuesto para dejarlo en condiciones para que se pudiera hacer el Mundial 78. Contá un poco esa anécdota, que es muy interesante. No, yo lo que recuerdo perfectamente bien, sirva estas palabras como un pequeño homenaje para un gran animador del periodismo deportivo que fue Pivot. Letfalá Abraham se llamaba. Pivot fue un conductor de espacios deportivos muy importante y sostenía que ese estadio estaba totalmente desproporcionado respecto de las posibilidades de ocupación. Yo lo recuerdo bien. Y me parece que también se sumó a esas críticas el Cholo Siano. Lo que proponían era invertir una buena cantidad de plata, porque seguro que de todas maneras iba a ser menor a la que se invirtió en este estadio, y refaccionar el Estadio General San Martín para hacerlo lucir en el Mundial 78. Creo que le cerraron, lo hicieron callar. De ese tema no se habló más y lo hicieron callar. Pero yo me acuerdo muy bien de que Pivot en el programa de la radio, en el U6 creo que estaba, hablaba de estas cosas. Y ahora quisiera hacer una colaboración a la perfecta descripción que hizo Abiuso de este tema. No solo está afectada la estructura metálica que sostiene el techo de la tribuna, también las galerías y los pasillos de acceso, que son estructuras de cemento, placas de cemento sostenidas por estructuras de hierro, estaban rotas. Yo fui a un partido y había que andar haciendo gambetas para no caerse por un agujero de esos. Creo que ustedes lo deben haber visto. Sí, sí. Y el estadio, la estructura de sostén de la tribuna esta, en su momento lo íbamos a presentar nosotros en uno de los temas de mantenimiento de edificios y demás, y Matías lo recorrió. Y vi cosas que quisiera que repitas, Matías, ahora en el minuto y medio que nos queda. Sí, bueno, un poco lo que decía Héctor, ¿no? Es decir, la estructura está soportada con 6 grandes estructuras, es decir, con el techo está soportado con 6 grandes estructuras de hormigón, y cada una de esos hormigones tiene 2 tensores en B, ¿no? Y los tensores, por supuesto que son unos tubos deben ser de más de 800 milímetros de diámetro, es decir, de 80 centímetros de diámetro, por supuesto que son tensores huecos, ferrosos, están muy degradados, ¿no? Por supuesto están la pintura
se degradó y están realmente muy oxidados, es decir, que los tensores pueden estar comprometidos, y también está los puntos de unión entre el tensor y la estructura de hormigón y cada uno de los tensores con el techo propiamente dicho, ¿no? Es decir, de alguna forma son 6 estructuras y 12 tensores, ¿no? Y cada tensor, es decir, cada uno de esos 12 tensores están degradados superficialmente, y también habría que ver el aspecto estructural de cómo se comporta la unión de cada uno de los tensores, tanto al techo como a la estructura propiamente dicha, ¿no? Es decir, es un tema delicado, y que inclusive la evaluación a nivel corrosión y que va a haber que hacer, va a ser una evaluación compleja, ¿no? Por eso que es un tema que, como decía Héctor, es factible que se perpetúe en el tiempo. Bueno, yo tengo que... Perdón, Luis, nuevamente. Escúchame. Yo tengo que decir que sé de la fracción de los 2 equipos que juegan en el Estadio Mundialista, el José Minella. Uno de ellos, que es Aldo Civi, no se siente conforme con estar en ese estadio, porque el público queda muy lejos de la cancha y no pueden hacer la movida de presión que ellos necesitan hacer. Así que es una cosa complicada, un lugar que no se ha llenado nunca se ha completado. Una vez en un partido, creo que fue Francia-Italia, pero bueno, habría que estudiarlo. Claro. Bueno, gente, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Esto es interesante, podríamos dejarlo para el jueves que viene y la seguimos. Sí. Yo voy a decir el teléfono. Por favor. El teléfono, te digo, Rubén, 222-422-096. Gracias, gente. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene y seguimos con el estadio. Muy bien. Gracias, buenas tardes. Chao, chao. Y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches.